Buenas, el presente material visual corresponde a la tarea de sockets. Ok, ahora nos dirigimos a Visual Studio Code. En Visual me corresponde explicar la clase cliente. Tenemos en el main, dentro del main encontramos lo que es la interfaz gráfica, todo lo que corresponde al ingreso de los datos. No hay mucha relevancia como tal, nos importa más o es para darle más énfasis al método que envía, bueno, el método que va a enviar los datos hacia el servidor. Vemos que como parámetro lleva 6 datos, los cuales corresponden a 6 evaluaciones del curso de cálculo. Hay una variable tipo string que se corresponde txt, que está aquí para que se limpie cada vez que entra el método. Hay un arreglo de string de recibidos con un espacio, con dos espacios. Aquí es donde se van a almacenar los datos recibidos del servidor. Client en socket, en ese objeto de tipo socket, se define el host del servidor, en este caso que es mi auto, y el puerto que es 7544. Posterior a eso encontramos un objeto de tipo DataOutputStream, quien define el flujo de salida. Por ejemplo, esto de acá nos proporciona otras herramientas como el WriteBytes para enviarlo al servidor. Entonces, cuando cuando vamos a enviar nuestros datos al servidor, escribimos outstream.writeBytes y enviamos la variable, ¿vale? Bueno, los datos como tal, en bits. Entonces, aquí se envían las 6 colecciones de datos. Después tenemos un objeto de tipo BufferReader in from user, que es quien define el flujo de entrada de los datos enviados por el servidor. Cuando posterior a esto, en este port encontramos que el arreglo, bueno, perdón, que este port recorre un arreglo 12 S, es decir, está leyendo recibidos es igual a inFromUser.runLine y los almacena en la variable txt. Es decir, en esa variable va a haber texto. Entonces, cada vez que lo recorre, se va almacenando todo. Aquí adentro, en clientSocket.close define el final del protocolo TCP y libera los datos asociados a esta conexión como tal. Entonces, cuando yo en interfaz vaya a mi text area, donde voy a mostrar esos datos, eh, me ubico donde voy a ubicar los datos en el text area, voy a mostrar todo lo que tengo en txt. Otra de las funcionalidades que tiene es el cliente es validar si el valor ingresado por el usuario es numérico. También valida los campos para saber si es vacío o que se está ingresando un dato numérico. Posterior a eso, se va a ejecutar eh, el cliente y el servidor. Hola, ¿cómo están? Yo voy a explicar los cambios que le hicimos a la clase servidor. Primero que nada podemos ver que hay una estructura totalmente diferente. Bueno, no totalmente diferente, sigue siendo la estructura que recogimos de las presentaciones de Socket, pero se hicieron bastantes cambios. Eh, Mantenemos el in-from client, el socket connection, el webhook socket, pero aquí empezamos a cambiar las variables. Como el sistema va a ser de registro de ponderados, por decirlo así, lo que vamos a hacer es que desde el cliente se mandan las notas de los exámenes, de 3 exámenes, de 6 quizzes. Entonces lo que hace el servidor es eh, porcentúa los exámenes y manda el ponderado final. Aquí podemos ver, definimos el porcentaje de exámenes para que sea lo más cercano al 100%.
aquí también el porcentaje de quizzes. Aquí tenemos un for que lo que hace es que del arreglo exámenes, que tiene tres espacios, va a recibir todos los, bueno, hasta tres datos de lo que se manda desde el cliente, que en este caso serían los datos de las primeras tres notas de exámenes, y lo hace un parse para que sea double. Seguido de esto tenemos lo mismo, pero con con el arreglo quizzes. Agarra los 6 quizzes que vienen desde cliente y los parsea para que queden en double. Los agarra desde aquí, que es el in from client, readline. De ahí los va agarrando hasta que se llene, porque cada vez que, bueno, es un for simple, ¿verdad? Como los de toda la vida. Aquí, ¿qué es lo que hace en esta sentencia? Es un for que que saca los porcentajes de los exámenes, entonces va a multiplicarlo por el porcentaje que lo tenemos aquí arriba y lo divide entre 100 para sacar el porcentaje. Lo mismo con los quizzes. Aquí se hace la suma de los exámenes, la suma de los quizzes, y el promedio va a ser la suma de los quizzes y la suma de los exámenes. Ok, ¿para qué sirve esa sentencia long suma de quizzes redondeado igual mat.round entre paréntesis suma de quizzes? Lo que hace es que los datos o el número que haya en suma quizzes lo va a redondear para que si sean 99.5, punto 6 lo pasa a 6, o si no lo dejen 99. Aquí un mensaje bueno, lo manda al, al cliente, escribiendo el porcentaje del examen. Aquí número 1 porque es la variable i más 1, o sea 0 más 1 es 1. El primer examen más los exámenes por centavos. Lo mismo con los quizzes, se los manda. Y esto es un for y que lo que hace es mandarlos automáticamente hasta que se termine de recorrer el arreglo. Y al final se mandan la suma de los exámenes, la suma de los quizzes y el promedio final. Lo siguiente sería ejecutar el cliente, pero va a esperar a mi amigo Robert para eso. Ok, voy a ejecutar el programa para abrir el servidor y así que mi compañero Robert pueda inicializar. Ok, el programa ya se ejecutó, ahora vamos a esperar la conexión que debería salir aquí cuando se conecte. Ok, ahora vamos a ejecutar el programa. Se nos despliega el frame donde dice la siguiente, el label dice obtenga su nota de cálculo aquí. Entonces, nosotros vamos a ingresar a nuestra nota todas las evaluaciones que existen en el curso de cálculo. Entonces, una suposición de que la nota fue perfecta, un 100. Entonces, llenamos espacios. Entonces, le damos clic en el botón calcular. Ok, aquí podemos ver que la conexión ha sido establecida con el cliente, con la IP y el puerto. Entonces al otro lado ya debería haber tenido los resultados. Y nos debe aparecer el resultado. Hay un poco de latencia entre el que le damos clic, que le damos calcular y nos da el resultado. Veamos. En el examen 1 se obtuvo un 26,66 de porcentaje. Y en nuestros exámenes, igual con los 6 quizzes. Entonces, para eso nos da un total de, bueno, un promedio final de 100%. Y la suma de los exámenes 80% y la suma de los quizzes 20%. Ahora tratemos de modificar modificar los datos. Digamos que en el primer quiz no fue 50. En el segundo parcial con 75. eh, en el segundo, octavo, en el cuarto parcial con, perdón, tercer parcial con 80 y así.
para el sitio para el cambio. Calculamos y esperamos a que se realice el proceso. Vemos, la nota final es 86, la suma de los coeficientes da 18, la suma de los exámenes da 68. Vemos que se puede ver por cada evaluación el porcentaje obtenido. Y con esto finalizamos la prueba de socket, bueno, clonando el repositorio y, y, y conectándolos con los computadores. Es importante aclarar que para efectuar esta conexión, pues utilizamos un VPN para lo que nos hace unirnos en una red local. Entonces, así no tenemos problemas a la hora de conectarnos no estando en la misma red, por decirlo de esa manera. Muchas gracias.